1949. Tal es así que los nardes, los ministros, los jueces de la Corte juraron por la Constitución del año 49. Aquí que después del golpe, dentro del golpe, es decir, el 13 de noviembre de 1955, comienza esa tarea de enfrentar a la Constitución del año 49, a través de un organismo que no se lo conoce, no se lo estudia en la Facultad de Derecho, ¿no? Que fue la Junta Consultiva Nacional, integrada por todos los representantes de los partidos de la proscripción. El peronismo estaba proscripto, preso, marginado, no se lo podía ni nombrar. Entonces, en esa Junta Consultiva Nacional comienzan a tratar en primer lugar, luego del golpe, dentro del golpe, la política económica. En la primera reunión que tuvo el 18 de noviembre del 55, comienzan a tratar la política económica que andaba rumbeando a través de la presencia del consejero Pérez. Recién después, el 22 de noviembre, comienza a transitar el tema constitucional, con una sorprendente pregunta. Todo esto que le estoy diciendo está escrito en el diario de sesiones de la propia Junta Consultiva Nacional. A través del consejero Coromina Segura llega una nota que presidía esa Junta, el contraalmirante Rojas. Es decir, a esa Junta se le ponía el disfraz de órgano legislativo constitucional. Funcionaba en el Congreso, la presidía el vicepresidente de facto. La pregunta que le hacía el vicepresidente de facto era a los consejeros: ¿existe una constitución en la Argentina? Segunda pregunta: si existe una constitución, ¿cuál es? ¿La de 1853 o la de 1949? Tercera pregunta: en caso de que exista alguna de ellas, ¿considera que el gobierno de facto está facultado para tener su propia normativa institucional? Bueno, así comienza el tema constitucional. Lo voy a hacer muy breve y voy a pasar derecho hasta el 25, 26, 27 de abril de 1956. ¿Qué ocurrió esos días en la República Argentina? El 25 de abril, en el ámbito de la Junta Consultiva Nacional, se estaba tratando el tema de la expropiación de las empresas de electricidad, la CADE y la CHADE, que estaban en el puerto y que todavía están en el puerto. Ahí estaba haciendo uso de la palabra el consejero Horacio Tegui y señalaba que sí, que efectivamente esas empresas debían ser expropiadas. Es de aquí que aparece una figura siniestra en esa reunión y lo interrumpe al consejero, que era quien presidía la reunión en su carácter de ministro de Comercio e Industria del golpe de Estado, Álvaro Alzogaray. Y le dice al consejero: pero señor consejero, ¿en qué constitución está pensando usted? Porque una cosa es la Constitución del 49 y otra es la del 53. Y lo importante es la indemnización. Está escrito. Entonces ahí ya se nota la confrontación entre el esquema de 1853 y de 1949, que en su artículo 40 establecía en forma preceptiva y producto del pensamiento de Arturo Enrique Sampay, puesto que no existía este precedente en ningún texto constitucional, donde establece en forma preceptiva cuál es el criterio que la Argentina iba a tener en cuenta para llevar adelante la indemnización de aquellas empresas que estaban concesionadas y que el Estado consideraba que las debía reincorporar al dominio público para hacer efectiva la gestión en función del bien común que establecían las normas constitucionales. Esa norma, creación del propio pensamiento constitucional argentino, muy brevemente no se agotó ahí. Bien señaló Marcelo que la Unión Popular de Chile la quiso establecer en 1971, pero de acuerdo a las circunstancias políticas que primaban en esa Constitución Real de Chile, para aprobar esa norma, la Constitución tuvo otro texto. La democracia cristiana exigió a la Unidad Popular que en vez de decir la indemnización será, quedó la indemnización podrá ser. Igual le dieron el golpe de Estado. Pero quiero hacer mención cómo el tránsito de ese artículo 40 y esos dos últimos párrafos
llegan hasta el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, ya no se habla más de indemnización previa y en dinero. El Concilio en esa Constitución habla de una indemnización equitativa teniendo en cuenta todas las circunstancias, lo que implica las circunstancias no solo la del expropiado, sino la del Estado expropiante, dada la necesidad de ponerse bien en función del bien común. Bueno, esto el 25 de abril. El 26 de abril, en esa Junta Consultiva, se aprueba el Plan Previs, moneda sana e inflación incontenible, plan de restablecimiento económico. Es decir, apoyado en esa construcción falsa que se hizo sobre la gran crisis económica que estaba sufriendo el pueblo argentino. Como ahora también tenemos una falsedad en lo que hace a la situación económica y a la denominada herencia pesada. Ese 26 de abril se aprueba esa normativa que hacía efectivo lo que la directiva básica del golpe de Estado, sancionada del 7 de diciembre, y la incorporaba a su texto. Privatización, extranjerización de la economía, marginación del Estado en el proceso económico. Esa fue la realidad. Y como esas concepciones confrontaban con la Constitución de 1949, el 27 de abril se dicta el bando militar por el cual se deroga la Constitución. Y esto me trae a mencionar dos cosas: la actitud de los profesores de Derecho Constitucional y la actitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es indispensable que se sepa. Están sus dictámenes y están sus fallos. Y los tengo precisamente denunciados en diferentes publicaciones mías. El primero que, así como la revolución denominada libertadora, golpe de Estado, tuvo un plan económico, tuvo un plan político, tuvo un plan institucional. Y el primero que empieza a desarrollar este plan institucional fue un profesor de la Facultad de Derecho que generó a carradas de generaciones de abogados, González Calderón. González Calderón fue dándole el soporte jurídico a ese golpe de Estado. También se lo dio Linares Quintana. En su tratado de Derecho Constitucional, todos esos tomos que tiene, habla de estatuto constitucional a esa normativa de facto dictada por la Libertadora. También Sebastián Soler convalida con ese golpe de Estado, cuando en su carácter de integrante del Ministerio del Interior, en su, digamos, sección jurídica. Es decir, que los constitucionalistas también contribuyeron a esta deformación en el desarrollo político constitucional argentino. Y fueron dejando en el camino con estas instituciones el inicio de la supraconstitucionalidad de facto que fueron utilizando los otros golpes de Estado, que ya mejoraron con sus actas, con sus estatutos, y cuya última expresión más sanguinaria y terrible fue el proceso de reorganización nacional. Pero brevemente, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Están los fallos. Hasta el 25 de abril, en sus fallos citaban la Constitución de 1949. Del 25 de abril al 3 de mayo, ese máximo tribunal no citó ninguna norma constitucional. Y a partir del 3 de mayo, como si fuera sido lo más natural y sin dar la menor fundamentación, comienza a citar en su fallo la Constitución de 1853. Un retroceso constitucional de casi 100 años en la República Argentina, haciendo efectiva esa Constitución real donde a través del poder económico, militar, cultural que estaba desarrollando ese periodo histórico, lleva adelante ese retroceso. Esta es la trama jurídica, esta es la trama del derecho, que no es una creación que nace de una concepción platónica de un abogado que encerrado en su escritorio, en su bufete, se le ocurre describir una norma.
El derecho, como decía antes, es una técnica social producto de determinadas circunstancias históricas y del avance de la conciencia jurídica en la lucha de los pueblos. Por ello, ese quiebre constitucional genera este largo periodo de la República Argentina de casi 60 años, donde estamos impulsando una nueva conformación de un proyecto nacional y popular que se institucionaliza al más alto rango normativo, puesto que en esencia eso es la Constitución. La Constitución es un proyecto nacional institucionalizado al más alto rango normativo. Y por ello esa Constitución de 1949, que es la oculta, la olvidada, por eso yo vengo sosteniendo la concepción, la tesis, de que tanto con la historia como con la Constitución se ha maniobrado de la misma manera. Se la ha ocultado, se la ha marginado, se la ha falseado en la lucha de los pueblos. Y por eso sostengo la necesidad del revisionismo histórico y constitucional en la República Argentina, tanto con relación a la historia como hacer un desarrollo histórico y su reflejo en las normas jurídicas que se fueron sancionando desde 1810 hasta acá. Y en función de ello, para cerrar, me es importante mencionar a la figura de Arturo Enrique Sampay. La figura de Arturo Enrique Sampay, que no solo coadyuvó al texto de 1949, sino que en su pensamiento evolutivo, en sus obras, fue generando la posibilidad de ir definiendo, contribuyendo a un nuevo constitucionalismo, que haga efectiva esa parte esencial que es la justicia en todo proyecto constitucional. Como bien decía Sampay, no alcanza teorizar sobre la justicia, es imprescindible luchar para concretarla. Ese pensamiento de Sampay y ese umbral que generó la Constitución de 1949, hoy lo vemos reflejado en el nuevo constitucionalismo. También Perón, en 1973-74, estaba en el modelo argentino para el proyecto nacional, estaba esbozando un nuevo proyecto constitucional, manteniendo las bases, los principios básicos de la Constitución de 1949. Por ello decía ahí, en su testamento político, queremos una nación en sustancia, no una nación en apariencia, como es la que todavía nos quieren hacer llevar. Entonces, es tanto Sampay como la Constitución del año 49 fueron el camino para este nuevo constitucionalismo. Nuevo constitucionalismo que ya no tiene esa estructura, esa arquitectónica jurídico-institucional de 1853. Tiene partes, tiene títulos, tiene capítulos, tiene secciones, tiene artículos. Desarrolla con precisión todo lo que se refiere al derecho que se fijan los pueblos de acuerdo a sus distintas circunstancias. Está el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, Brasil mismo. Ese nuevo constitucionalismo, con esa arquitectura, tiene la intencionalidad, a su vez, de cumplir una función principal de la Constitución, que es la función docente de la Constitución. Es el empoderamiento de los pueblos en función de un proyecto nacional. Así que en la República Argentina estamos tratando de abrir el debate en el Instituto Arturo Enrique Sampay. Vamos a dar todo este debate, vamos a ir a todos los lugares que sean necesarios. Vamos a generar esa claridad conceptual que precisa el pueblo argentino para sostener sus razones y sus derechos. Y para hacer concreto ese pensamiento de Evita que decía, cada necesidad es un derecho. Muchas gracias. Dado lo avanzado de ahora, pero nuestro espíritu democrático, vamos a tratar de hacer un equilibrio entre la participación y el tiempo que nos queda. Así que vamos a abrir a 2 o 3 preguntas. Les pedimos sí que las preguntas sean preguntas, porque muchas veces pasa que las preguntas son una larga participación y poca pregunta, y después en todo caso nos quedamos charlando de algún comentario. No los quise cohibir. Si nadie dice nada, yo voy a decir una cosa.
No, yo lo que quería señalar es que en realidad el papel del Poder Judicial arranca con la famosa acordada del año 30, cuando la Corte convalida el primer gobierno de facto, ¿no? Ese es como el puntapié para explicarnos el papel que ha cumplido el Poder Judicial en la República Argentina, convalidando como legítimo un gobierno de facto, y esto se repite en el año 56 y otras tantas veces más. Te acoto algo más también. Al presidente Irigoyen también le imputaron una serie de delitos que jamás pudieron probar, pero sí, con esa argumentación se frustró su presencia política en el marco de la comunidad argentina y se lo tuvo detenido Martín García. Desde Martín García, él mismo fue el que hizo su memorial ante la Corte Suprema, memorial que la Corte Suprema también no lo tuvo en consideración. Es decir, esa actitud del Poder Judicial que hace el juego a los sectores dominantes, en realidad se nutre por esa costra que los recubre, que los transforma en casta y que impiden que haya una presencia del pueblo a través de los fines y de los objetivos que ese pueblo se fije. Por cierto, uno de los temas a resolver en una futura constitución va a ser cuál es el Poder Judicial, cómo se elige y cuáles son los fines que ese Poder Judicial debe tener. Incluso, ahora me entusiasmé yo, incluso fíjense, para tomar un ejemplo, no de un país socialista, pero en Estados Unidos, los problemas que tuvo Roosevelt, ya que salió el tema de Roosevelt, con la Corte para implementar el famoso New Deal. Y cómo hace poco Obama, por ejemplo, tuvo un encontronazo muy fuerte por un fallo de la Corte que volteó la ley que pretendía limitar los aportes de las empresas a las campañas electorales, y la Corte dijo que era inconstitucional andar metiéndose con cuánta plata una empresa podía hacer para comprar un presidente. Perdón. Sí. Y sin ir más lejos, el inicio de la guerra de secesión en los Estados Unidos encuentra como causa inmediata un fallo de la Corte que declara la inaplicabilidad por contraria a la Constitución de una ley en Missouri. Con lo cual el nexo Poder Judicial, democracia, política es particularmente interesante. Si la del compañero va a ser la única intervención, entonces bueno, damos por finalizada esta reunión y